8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Ya nos acompaña vía telemática el economista Alberto Acosta, exministro de Energía, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dirigente político, activista. ¿Cómo está, economista Acosta? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar la entrevista con su valoración desde su experiencia como ministro de Energía del manejo que se ha dado a esta nueva fase de la crisis energética. Tenemos apagones de 6 horas diarias y anuncia la inversión para recuperar algo del parque térmico, pero un proceso que no estará listo hasta, al parecer, el mes de agosto. Se alista la adquisición o la contratación de barcazas, volviendo a ese viejo país donde un grupo de empresarios cobraban grandes cantidades de dinero al Estado por proveer de energía mucho más cara, pese a que ahora tenemos más centrales hidroeléctricas a las que no se les ha dado el mantenimiento a tiempo. En fin, ¿cuál es su valoración de la crisis energética que vivimos y del manejo que se está dando a la misma por parte de la actual administración? Bienvenido, buenos días. Empiezo saludándoles, Yesenia y Alexis. Para mí es importante hacer una anotación básica. Estamos viviendo un capítulo más, una larga historia caracterizada por la improvisación y el dogmatismo. Esto explica en gran medida lo que está sucediendo en el país. El hecho de que tengamos estiajes, épocas en las que no hay suficientes lluvias, es normal en nuestra geografía. Hay unas épocas en que estos estiajes son mucho más fuertes en la cordillera occidental, la que va hacia el Pacífico, que en la cordillera oriental, la que va hacia la Amazonía, y algunas épocas en que coinciden el tiempo. Y entonces aquí el problema no es simplemente tener un equilibrio de plantas hidroeléctricas entre la cordillera occidental y la cordillera oriental, la mayoría están en la vertiente oriental, como bien sabemos, sino que lo que se requiere es tener también un parque térmico para generar electricidad con combustibles fósiles para cerrar las horas pico y sobre todo para enfrentar los racionamientos que se van a visorar como producto de los estiajes si es que no se toman las medidas adecuadas. En concreto, estos problemas que estamos viviendo no son una sorpresa. Nadie debería ni siquiera llamarle la atención. Recordemos que el propio presidente de la República, el actual presidente de la República, cuando era candidato en el debate presidencial, fue cuestionado de qué es lo que va a hacer en caso de que llegue a la presidencia y tenga que abordar la cuestión del suministro de electricidad. Y él dio una respuesta ingenua, producto de la improvisación y de la ignorancia, que dijo que el tema era simplemente de transmisión. La gente se va a acordar de ese debate y este es un tema que nosotros no podemos olvidarnos. Adicionalmente, digo, es un capítulo que se repite porque se conocía de los peligros del estiaje. Ya en el año 2022, sabíamos que el Ecuador se libró con las justas de entrar en una situación de un estiaje que iba a provocar apagones. Por esa razón, en el año 2023, desde inicios del año 2023, ya se advirtió de esos riesgos y se sabía también que de octubre del año 2023 a abril del año 2024 se venía un estiaje muy fuerte, en que había una suerte de convergencia de los estiajes de las dos cordilleras de los Andes, la occidental y la oriental. Tan es así, como acabo de señalar, que el presidente de la República actual, cuando era candidato, fue abordado sobre este tema y su respuesta fue realmente de un desconocimiento total de la materia. Y luego, en el gobierno de Guillermo Lasso, de muy ingrata recordación, tuvimos los racionamientos como producto de la irresponsabilidad del gobernante, que estaba preso, por un lado, de ese deseo neoliberal de forzar que las cosas del Estado sean privatizadas. Ya sucedió en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Garzosi, y luego también por efecto de lo que conocemos como el austericidio, el ahorro a ultranza de recursos económicos para atender el servicio de la deuda externa, que afectó a la sociedad por las menores inversiones sociales, que afectó a la economía por la menor obra pública, también pasa factura porque no se hicieron las obras oportunamente, como es la del mantenimiento del parque térmico, un parque que en gran medida ya está obsoleto y que debió haber sido sustituido. Yo recuerdo, Yesenia y Alexis, que incluso el SENACE le dijo al gobierno de la época
que había que acelerar la compra de combustibles fósiles para las plantas térmicas y particularmente de gas para la planta térmica de Machala, que es la planta térmica con mayor capacidad que tiene el país en ese ámbito. ¿Cómo le va, economista? Un gusto saludarle. Mío, Alexis. Este país cuenta o contaba con un plan maestro de electricidad y ahí se abordaba en buena medida lo que usted acaba de señalar. Estaban en planes, estaban en carpeta varios proyectos para justamente la generación, que es el problema que actualmente estamos teniendo. ¿Por qué? Porque si bien se construyeron hidroeléctricas, al mismo tiempo que esas hidroeléctricas se construyeron y entraron a funcionar, el problema es que empezó a crecer también la demanda y había que cubrir una nueva demanda y para eso habría que también tomar previsiones. ¿Por qué estos casos, en estos casos tenemos que hablar de planes o de proyectos que quedan inconclusos, que no se dan seguimiento, que hay gobiernos que simplemente deciden guardar esos programas, esos proyectos tan importantes en un cajón y no invertir en áreas tan importantes como la electricidad, que ahora vemos está generando pérdidas de $12 millones cada hora para el país, economista? Alexis, ese es el resultado, por un lado, de la improvisación. Hay gente que no conoce de la materia y está al frente de estas instancias tan importantes, y por otro lado también del dogmatismo. Yo recuerdo lo que sucedió luego del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Terminaba su gestión y tuvimos racionamientos, unos primeros racionamientos muy costosos, pero que dieron lugar a una respuesta inmediata del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, que luego desapareció ya en la época neoliberal, y que planteó la construcción de algunas plantas térmicas para estas horas pico, en las que horas pico y las épocas de racionamiento, en los momentos extremos en los que se requiere un aporte complementario del suministro de electricidad. El presidente Sixto Durán Ballén incluso asistió a una sesión del directorio del INESEL y aprobó el plan que se había elaborado en el gobierno anterior. Pero vino el dogmatismo neoliberal, encabezado por Alberto Dajica Arzozi, a través del secretario del CONADE, que prohibió que se construyan las plantas térmicas, literalmente prohibió que se construyan las plantas térmicas, desautorizó al presidente Sixto Durán Ballén, y eso dio lugar entonces a una época de racionamientos y de apagones muy complicadas hasta el año 1996. En esa época es la que se contrataron las barcazas con un costo altísimo. Si la memoria no me falla, se les pagaba, creo que era 38, hasta 40 centavos el kilovatio hora, en una situación en que recibían el dinero simplemente porque estaba la capacidad de generación instalada. Las plantas estaban en mantenimiento, seguían recibiendo el dinero. No generaban electricidad, seguían recibiendo el dinero. En ese contexto también hay que recordar la decisión tan torpe que se adoptó en la época de dividir a las empresas eléctricas, las de generación por un lado, las de transmisión y distribución por otro lado. A las de generación se les prohibió capitalizar sus ganancias porque había importantes ingresos y esos recursos pasaron al Fondo de Solidaridad, disque para hacer inversiones sociales que no se realizaron. Y por otro lado, a las empresas de distribución y de comercialización incluso se les forzaba a vender electricidad a un precio, a una tarifa más baja que el costo de adquisición, lo que probó una profunda descapitalización. Eso mismo fue abordado en el inicio del gobierno del presidente Rafael Correa y sobre todo en la Asamblea Constituyente. Y yo recuerdo, siendo ministro de Energía y Minas, afrontamos una situación muy compleja. No solo había un estiaje que estaba golpeando a la generación de electricidad, sino que tuvimos que parar las turbinas de Paute porque estaban a punto de explotar ante la ausencia de un mantenimiento adecuado en los gobiernos anteriores. Y logramos salir del atolladero. ¿Gracias a qué? Al apoyo que dio la ciudadanía y permitió que no se dé tanto consumo de electricidad y un uso eficiente de la energía, permitió entonces salir adelante. Esto me permite a mí llegar a una conclusión básica. Siempre hay que trabajar sobre el apoyo que puede dar la ciudadanía y por supuesto entender que un uso eficiente de energía en el cortísimo plazo es casi una nueva fuente de energía. Hay que trabajar permanentemente, no solo en el ámbito de la oferta energética, sino en el ámbito del consumo energético. Y ahí ha faltado mucho en todos los gobiernos. Lamentablemente, luego de este
y pasos iniciales que abrieron la puerta a una visión integral del sistema energético en el gobierno de Rafael Correa, luego de que existía un plan para enfrentar el problema, no se hizo nada o no se hizo casi nada, y tuvimos también costosos racionamientos en el año 2009 y 2010. Luego se construyeron muchas plantas hidroeléctricas. Habrá que reflexionar sobre cómo se construyeron, porque algunas fueron mal planificadas, algunas fueron elaboradas sin adecuados estudios de impacto ambiental, como el caso de Coca-Cola Sinclair, y otras estuvieron cargadas de corrupción. El hecho real y cierto acá es que estamos en el momento actual en una situación en la cual la responsabilidad directa de esto es sobre todo de los últimos gobernantes. Diría yo, Sixto, otra vez sigo con Sixto Durán Ballén, con Guillermo Lasso y con el presidente Noboa, que realmente no han hecho más que actuar de una manera dogmática, buscando la privatización del sector eléctrico. Economista Acosta, el ministro de Energía encargado, el señor Luque, ha dicho que el gobierno va a asignar fondos para restablecer 37 nuevas unidades de generación eléctrica, pero sin embargo esto estará listo para aportar 62.7 megavatios de energía, pero estará listo recién en agosto. Paralelamente, ha dicho el ministro, sectores empresariales, por ejemplo, como el sector minero, se habría comprometido a usar su propia energía y a reducir el consumo en 33 megavatios. Lo propio han ofrecido otras empresas, pero paralelamente estas empresas que ahora dicen que se unen a la emergencia y que van a poner sus propias plantas están pidiendo que se les subsidie el combustible. ¿En qué medida estas alternativas ahora pueden dar resultado, pueden ayudar a mejorar la situación por la que estamos viviendo? Y son medidas que configuran un plan de emergencia producto de la improvisación, de la falta de planificación, del irresponsable manejo del sector energético. El hecho de que se crea que hay que suministrar electricidad a toda la actividad productiva sin hacer un análisis detenido de cada caso, me parece que también deberíamos tener en cuenta. Las empresas mineras, por ejemplo, no contribuyen para el desarrollo nacional. No hay un aporte real de la minería para el desarrollo nacional. ¿Por qué se les entrega tanta energía eléctrica y subsidiada? ¿Por qué ahí se podría comenzar a hacer un primer ajuste? Se le entrega subsidiada la energía eléctrica. Luego a las otras empresas que quieren contribuir, tampoco habría que darles subsidiado el combustible, porque tiene que ser un aporte, una contribución para enfrentar este tema. Y lo fundamental este rato es ver cómo se puede dar un adecuado mantenimiento, particularmente a las plantas térmicas, y sustituir las plantas térmicas obsoletas. Ahora, hay que estar muy atentos y ojalá haya transparencia y no resulte como que no nos quieren dar la información, como es el caso de la compra de armas de la policía y del ejército en relación a la adquisición de estas nuevas plantas térmicas. Un hecho que fue bastante oscuro en la época de los apagones en el gobierno de Rafael Correa y que fue tremendamente nocivo cuando se trataba de las barcazas. El tema de las barcazas debería hacernos a nosotros reflexionar para que cualquier solución que se plantee no sea simplemente la oportunidad para que unos cuantos grupos económicos hagan grandes negocios, incluso de forma ilícita, aprovechándose de la crisis. Uh-huh. El negocio de comprar energía o adquirir energía a través de las barcazas indudablemente es un pésimo negocio para el país por lo costoso que resulta, pero ahora mismo, digamos, es la medida emergente, urgente que debería tomar el gobierno nacional como para poder abastecer y evitar así que las pérdidas de $12 millones por hora sigan afectando a la economía del país. Me temo que esa es la solución. No estamos en un momento sumamente complejo, sumamente difícil, pero ojalá cualquier arreglo que se llegue para generar energía en el corto plazo debido a esta urgencia sea, insisto, transparente, que haga claridad, que no dé paso a nuevos negociados y a nuevos abusos. Pero pensemos lo que habría sido si estaba al frente del gobierno un mandatario responsable. Estoy pensando cuando se le anunció ya al presidente Guillermo Lasso que se venían los racionamientos y el SENACE elaboró un plan de acción que tenía un costo, sin lugar a dudas tenía un costo, pero ese costo es muchísimo más bajo de lo que le está representando este rato al país, los apagones y los racionamientos. Es un impacto durísimo para el país, pero el gobernante, que estaba empeñado en cumplir con el mandato impuesto por el Fondo Monetario Internacional, las condiciones de los acreedores de la deuda externa y además movido por aquella visión ideológica, dogmática,
que cree que el Estado siempre es ineficiente, no hizo las cosas oportunamente. Ojalá esta vez, que no es la primera ocasión que sucede esto, sirva de lección para no caer en estas situaciones tan dolorosas para todo el país. En otros temas, y aprovechando su presencia en este espacio, economista, la consulta popular, ¿qué le deja a su criterio al país? ¿Qué interpretación le da con respecto del pronunciamiento parcial de haber aprobado con el sí 9 preguntas que estaban relacionadas con los ámbitos de la seguridad y el no en preguntas como la del arbitraje y el trabajo por horas? Una primera interpretación suya sobre el pronunciamiento del pueblo y también, por supuesto, la forma de reaccionar del gobierno con respecto de ese resultado. Primero asumir que fue una goleada y después decir que va a insistir a través de la Asamblea Nacional, por ejemplo, para cambiar los modelos de contratación y flexibilizar así los contratos laborales. Bueno, es evidente que el pueblo ecuatoriano está atravesando un momento muy complejo y difícil. La angustia que se vive por la inseguridad es la que mueve a que la mayoría de la población se haya pronunciado a favor de las preguntas que tienen que ver con esta cuestión, el tema de la seguridad. Deberíamos analizar cada una de esas preguntas y luego preguntarnos si son suficientes para resolver el problema. Y nos vamos a encontrar que hay algunas preguntas totalmente inútiles, pero que atrajeron votos. Aquella, por ejemplo, de que se establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas controlen las armas en las entradas de las cárceles. Si las Fuerzas Armadas no necesitan esa autorización, tienen una potestad legal para controlar las armas en cualquier parte del país. Pero había esas preguntas ganchos. Luego tendremos que preguntarnos qué va a significar el hecho de que esas preguntas, las otras preguntas del ámbito de la consulta popular en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, van a ser procesadas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo van a quedar después de que pasen por la Asamblea Nacional? En un ambiente en que ya se acabó la alianza que existía entre el gobierno de Daniel Noboa, el correísmo y el Partido Social Cristiano, que le permitió aprobar algunas leyes neoliberales al gobierno de Noboa. Eso ya no existe, al parecer, y estamos entrando cada vez más en un proceso electoral. Y claro, a mí me queda la duda y la preocupación enorme de esta apuesta del pueblo ecuatoriano, que se reflejó en la confianza que le brindan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas van a tener que asumir una tarea muy complicada, y de la experiencia que se tiene en otros países, la militarización de la sociedad no ayuda a resolver los problemas de inseguridad. Más bien abre la puerta a situaciones de violencia, de violaciones de los derechos humanos y afectaciones a las comunidades a las cuales se les puede catalogar como terroristas. Vimos lo que acaba de suceder en la provincia de Cotopaxi, en Palo Quemado, en Las Pampas, cuando se acusa de terroristas, se persigue como terroristas, incluso judicialmente, a quienes defienden su territorio. Y en lo de fondo, las dos preguntas, que es lo que le interesaban al presidente Noboa, pierde aparatosamente. El tema de los tribunales internacionales, para los tribunales bilaterales de inversión que abren la puerta a los arbitrajes internacionales, y el tema también del trabajo por hora, son temas que estaban muy cotizados por la derecha, por los neoliberales, y que me imagino eran cuestiones que creían que iban a ser aprobadas mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, y eso se podía haber presentado como un, entre comillas, triunfo de la democracia ecuatoriana para acceder a mejores condiciones en los organismos multilaterales de crédito. Ahora, el pueblo les ha dicho que no, demostrando con claridad que tiene muy preciso lo que hay que hacer: frenar el neoliberalismo, frenar todo lo que es la destrucción ambiental a través de los privilegios que se les entregan a las empresas transnacionales, y frenar las posibilidades de que se siga destrozando el trabajo, se siga flexibilizando, siga precarizando el trabajo. En este momento, como bien señalas, Alexis, el gobierno y quienes están cerca dicen que van a intentar hacer lo que el pueblo les negó a través de la Asamblea Nacional. Me parece que es una clara declaración de sinvergüencería. Es lo que está sucediendo también con el Yasuní. El pueblo ya se pronunció, no hay que discutir, hay que poner en marcha lo que el pueblo dispuso el 20 de agosto y hay que poner en marcha lo que el pueblo dispuso este 21 de abril. No a la contratación por hora. Y si es que quieren que revisen los contratos que existen, ya hay suficiente material ahí, suficientes normas legales para
tener contratos un poco más flexibles. Eso empezó ya en el gobierno de Correa a flexibilizarse luego de que se eliminó la tercerización laboral en la Asamblea Constituyente. Y también hay que tomar medidas concretas. El Ecuador tiene que salir del CIADI ya. Tienen que desmontarse los últimos tratados bilaterales de inversión. En otras palabras, hay que hacer realidad el mandato que está en la Constitución en el artículo 422 que prohíbe este tipo de arbitrajes internacionales. Pero un gobierno de empresarios difícilmente va a hacer eso, porque ellos además utilizaban la muletilla de que con esa pregunta lo que se iba a resolver era atraer inversión extranjera, y que ahora los inversionistas extranjeros menos van a querer venir al país si es que no tienen lo que denominan seguridad jurídica. Ahora, no hay seguridad jurídica, pero tampoco Alexis, hay energía y tampoco hay seguridad ciudadana. Mire, cuando tuvimos los tratados bilaterales de inversión, no logramos atraer inversión extranjera. No fueron el gran motor para atraer la inversión extranjera, el gran imán para atraer la inversión extranjera. En ninguna parte del mundo han sido el gran imán. Hay otros elementos que configuran un aliciente para un inversionista extranjero. Bien señala Alexis este rato, en medio de la inseguridad ciudadana, en medio de los racionamientos, en medio de la tosudez de los gobiernos, sobre todo desde el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Daniel Noboa, empeñados en seguir con las recetas, con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, no vamos a salir de esta situación en la que venimos arrastrando tendencias recesivas en la economía. Mientras no cambie esa realidad, no vamos nosotros a poder enfrentar con profundidad ni siquiera el tema de la seguridad ciudadana. Economista, esta insinuación que han hecho las autoridades, porque inicialmente el presidente de la República dijo que iban a respetar los resultados de esta consulta, así como cuando era candidato impulsaba el tema del Yasuní, y ahora al parecer no le gusta mucho ese resultado. Pero esta insinuación de que podrían insistir en el trabajo por horas en la Asamblea Nacional, ¿tendría relación con los últimos tratados comerciales que ha suscrito el Estado ecuatoriano y con los que piensa suscribir en un futuro cercano? No lo dudo, Yesenia, no lo dudo. Es más, yo creo que estaban tan convencidos que creían que podían llegar al Fondo Monetario Internacional con esos dos, entre comillas, logros, los tratados bilaterales de inversión y el trabajo por hora. Por eso están desesperados en el gobierno y quienes defendían estas dos preguntas, demostrando en gran medida que el tema de la seguridad, que no digo que no sea importante, para ellos no era lo fundamental. Lo fundamental eran estas dos preguntas donde el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo inteligente, es un pueblo intuitivo, les dijo que no. Ahora, hay un tratado de libre comercio ya suscrito con China, por ejemplo. Se anuncian que se van a comenzar a negociar otros tratados de libre comercio con otros países. ¿Se necesitaría para viabilizar esos tratados, para implementarlos, el trabajo por horas? Bueno, yo creo que no, definitivamente no. Nosotros tuvimos una tercerización laboral, trabajos por horas, recuerden ustedes, a fines del siglo pasado, no son muchos años atrás, y no ayudaron a resolver el problema del desempleo. Lo que sirve muchas veces, sobre todo por la existencia de un gran número de empresarios, es que haya una precarización laboral, y eso termina por beneficiar a estos grupos empresariales. Además, bien sabemos que el Estado ecuatoriano no ha tenido la capacidad para hacer cumplir las normas. Piensen ustedes, ¿cuántas veces deben haber entrevistado en Radio Pichincha a las personas que defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Furukawa, que es una relación laboral casi de esclavitud? Y esos ejemplos hay muchos. ¿Cuántos trabajadores y trabajadores del sector bananero tienen el salario mínimo vital? ¿Cuántos tienen acceso a la seguridad social, son miembros de la seguridad social? ¿Cuántos reciben todas las prestaciones establecidas por ley? Ni siquiera han sido las autoridades oficiales, desde mucho tiempo atrás, capaces de enfrentar esta situación, menos ahora abriendo la puerta a la contratación por hora. Ahora, y respetar el mandato popular es realmente peligroso, porque el pueblo ecuatoriano tiene todo el derecho a protestar, a resistir y a exigir que los gobernantes cumplan con su mandato. Desde el ámbito político, economista Costa, este resultado, esta negativa en estas dos preguntas que fue impulsada, digámoslo así, por varias organizaciones sociales, políticas incluso, ¿qué debería dejar de experiencia o qué puerta debería dejar abierta con miras hacia el 2025?
De hecho, habría que hacer una reflexión muy interesante al respecto. Ese me parece que es un punto clave, un punto medular. ¿Cómo se consiguió este triunfo en las preguntas D y E? Tratados bilaterales de inversión y trabajo por horas, respectivamente, con la conjunción de muchas fuerzas políticas y sociales que concentraron su atención en esas dos preguntas. Y es muy interesante, sobre todo en el caso de los tratados bilaterales de inversión, la pregunta D, que es una suerte de espejo de las fuerzas sociales que se aglutinaron alrededor de la campaña del Yasuní. Esto quiere decir que hay capacidad en el país para configurar un escenario unitario. Hay una suerte de corriente unitaria democrática en ciernes que debería ser la base para encontrar una respuesta clara y categórica para las elecciones del año 2025. Eso pasa, a mi modo de ver, no simplemente por la imposición de alguna candidatura que tiene la mayor posibilidad de éxito. No. Primero habría que establecer un programa, una unidad programática. ¿Qué es lo que se va a hacer? Simultáneamente una unidad orgánica, con quién se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Y luego se puede abordar el tema de las candidaturas, pero en ese escenario no puede aparecer nadie que diga, estos son los puntos indiscutibles, y si no los aceptan, pues no hay unidad. No, hay que abrir la puerta y hay que entender que hay un reclamo popular que comienza a configurarse y que tiene entre tantos actores importantes, sobre todo al movimiento indígena a la cabeza. Muchísimas gracias, economista Costa. Siempre un gusto conversar con usted. Gracias, Yesenia. Gracias, Alex. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Fuerte abrazo. Muy buenos días.